que el Eterno me acompañe y me dé su gracia para poder transmitir esta palabra. ¿Ven? Damos gracias, Padre, por este día. Gracias por los hermanos que están conectados. Gracias por este momento, este día de Shabbat que tú nos has regalado. Me encomiendo en tus manos en este momento para que al exponer tu palabra, Señor, tú puedas enseñarnos cosas nuevas, puedas edificar a tu pueblo, aún mi vida, Dios mío. Señor, que tu palabra fluya, tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mi vida y pueda transmitir tus palabras. Señor, aún aquello que ni tenga planeado o en mi corazón, Señor, en este momento tú puedas transmitir a través de mi boca, Señor, y pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus pueblos, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias porque sabemos que tú así lo haces, Dios mío. Y me encomiendo en tus manos para ello. En el nombre de Yeshua, gracias por todo. Amén y amén. Bien, hermanos, me confirman si se ve, si se escucha bien, si se ve, estoy compartiendo la pantalla, si se ve, así ya puedo estar arrancando. Víctor, Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Sí, Freddy, se ve bien. Se escucha perfecto. Muy bien, gracias, Víctor. Muy bien. Bien, hermano, estamos entonces en esta ocasión comenzando viendo la porción número 19, ¿sí? Se llama Terumá. Podemos dar lectura en Éxodo capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19, ¿sí? Y esta porción Terumá significa ofrenda alzada o porción separada, ¿sí? Por allá después voy a leer alguna palabra haciendo alusión a cuando uno aparta algo para el Eterno, ¿no? Para ofrendar al Eterno, ¿sí? Pero bueno, estamos entonces dando lectura a los primeros textos de esta porción. Si yo tengo que resumir, en definitiva habla de cómo el Eterno manda, invita a su pueblo a que puedan ofrendar para construir el tabernáculo, ¿sí? Y el objetivo de esta ofrenda es, el verso 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces esta porción expresa el deseo y el anhelo de Dios de poder habitar y morar en medio de su pueblo, ¿sí? Entonces voy a dar lectura. El verso 1 dice, y el Eterno habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón, recogeréis una ofrenda para mí, y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos. Oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Sí, la porción tiene muchos detalles, como todos los elementos del tabernáculo, y bueno, profundiza en un montón de detalles cómo debía ser, ¿sí? El verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 21, coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego con la tapa de la expiación encima del arca, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Muy bien, quería comenzar hablando algo que estuve meditando, y bueno, leía un comentario acerca de esto que estaba meditando. Dice así: si el texto de la Torá guardaría un estricto orden cronológico, debería relatar aquí el suceso del becerro de oro.
ocurrido inmediatamente después de lo narrado al final de la porción anterior. Pero Dios le ordenó a Moisés no escribirlo aún, sin antes describir su orden de que emprendan la construcción de un santuario para él, como señal que les había perdonado. En efecto, tras narrar los pormenores de este grandioso proyecto que Dios le ordenó a Moisés, aparece el relato de este penoso suceso en el capítulo 32 de Éxodo, en la porción Kitizá, ¿sí? Pareciera que Dios quiso ocultar este triste episodio. Me refiero el comentario acá se refiere al pecado del becerro de oro, entre los pasajes de la construcción del Mishkan, para que no sea tan advertido y así salvaguardar el honor de su pueblo Israel. Entonces vemos acá que el orden cronológico es, vamos a decir, tiene como una interrupción de algo que va a ocurrir después, pero en el relato Dios quiso anteponer la construcción del tabernáculo antes que comentar el pecado que ocurrió. Entonces, si vamos entonces al orden cronológico, lo que pasó cronológicamente es que cuando Moisés, después que el pueblo escuchó las voces audibles de Dios mencionando los mandamientos, los 10 mandamientos, el pueblo le dijo a Moisés que él subiera y que Dios les dijera, que Dios hablara con Moisés y que luego Moisés le retransmitiera lo que Dios le decía y ellos iban a hacer todo lo que Dios diga, ¿no? Luego de eso, Moisés da algunas instrucciones que son las que vimos en la porción pasada, ahí en la porción Mishpatim, ¿sí? Y luego de eso, Dios llama a Moisés y sube al monte por 40 días. Estoy relatando el orden cronológico, real, como ocurrió. Así que después de lo que vendría a ser la porción que vimos el Shabbat pasado, Dios llama a Moisés y al monte, entonces Dios sube a la montaña y pasa 40 días. Después de 40 días el pueblo de Israel, como le pasa el tiempo y deduce que Moisés podría haber muerto, porque ahí había truenos, había fuego, había relámpagos. Entonces, pensaba que Moisés había muerto, ¿sí? Ahí arriba. Entonces, ya como que el tiempo pasaba, empezaba la ansiedad, entonces surgió y le propusieron a Aarón que necesitaban un Dios para que los guiara, ¿no? Entonces, y ahí surge el pecado del becerro de oro. Estando Moisés arriba, entonces Dios le avisa a Moisés que el pueblo había pecado, entonces Moisés desciende y cuando va llegando ve al pueblo de Israel adorando al becerro de oro. Es ahí donde Moisés rompe las tablas y la presencia de Dios que estaba en el medio del campamento se aparta del medio del campamento, entonces pasan 40 días en los que, como le digo, antes la presencia de Dios habitaba en el medio del campamento, pero ahora la presencia de Dios sale afuera del campamento y Moisés dice que salía y afuera del campamento y ahí él en una tienda afuera del campamento y ahí Moisés a la vista de todo el pueblo hablaba con Dios y Dios se manifestaba a Moisés pero afuera del campamento. Entonces ahí fue donde también Moisés oró Dios hablaba de destruir primero, Moisés oró en favor del pueblo de Israel y pidió misericordia, entonces después Dios habló de enviar un ángel que los acompañe, que él no iba a ir él mismo, y Moisés oró y todo aquello, pero para todo eso pasaron 40 días y Dios llama una segunda vez a la montaña Moisés, entonces, siguiendo el orden de los sucesos, después de que Moisés la primera vez sube 40 días a la montaña, baja, está 40 días abajo,
obviamente destruye el becerro, lo hace polvo, lo tira a las aguas. Bueno, luego de 40 días Dios vuelve a llamar a Moisés a la montaña y está otra vez, otros 40 días, y cuando baja esa segunda vez los 40 días, entonces es ahí donde Dios le da la revelación o la ordenanza de construir el tabernáculo. Como el tabernáculo viene como una reparación, ¿sí? Para que Dios vuelva a habitar en medio del pueblo de Israel. Bien, entonces esto es algo tremendo, ¿no? Porque Dios antepuso, irrumpió en el orden cronológico en el orden cronológico del relato, irrumpió para poner en primer lugar y manifestar su deseo y el camino de salida, por así decirlo, o el camino de restauración o el camino hacia la restauración de traer la presencia de Dios de vuelta al medio del campamento, ¿sí? Que no esté afuera, sino que esté en el medio del campamento, acompañando de lleno, bien, digamos, que el Eterno pueda habitar de vuelta en medio del campamento de Israel. Entonces, antes que venga antes que el relato nos informe el pecado, Dios ya informa en el relato, y así es como Dios decide que quede plasmado en la escritura, que Dios, antes de lo que él ya sabía que venía, Dios ya tenía en sus planes. De alguna manera esto nos habla de que Dios ya tiene en sus planes el camino de retorno, ¿sí? Entonces, esto me ha hecho pensar muchas veces que cuántas veces le hemos fallado a Dios, y a mí me ha pasado muchas veces que me he puesto a pensar, siendo que Dios sabía que yo iba a fallar, ¿por qué Dios me bendijo? Y todo lo que Él me dio antes, ¿no? Antes de que yo hubiera fallado. Y realmente eso es muy conmovedor, porque el amor, la gracia, la misericordia de Dios es tan grande hacia nuestras vidas, porque Él nos da, Él preparó de antemano, ¿sí? De antemano, Él ya proveyó la forma en la que nosotros, de antemano, antes que nosotros hubiéramos aún pecado, Dios ya proveyó de antemano la forma en la que Él nos iba a proveer a nosotros para poder retornar a Él y restaurar nuestra comunión con Él. Y sobre todas las cosas, retornar, hacer que su presencia de Dios vuelva a nosotros. Amén. Entonces, lo que nos da el relato bíblico aquí, también me hizo recordar, ¿sí? Dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteriores por amor de vosotros. Amén. Perdón, voy a cerrar la ventana, creo que está Bien, seguimos. Entonces, este relato o cómo Dios antepuso en el relato de la Torá, Él antepuso la forma en la que les daba a su pueblo la forma de retornar, ¿sí? Me hizo recordar que también nos cuenta aquí, nos relata Pedro, por ejemplo, que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, cosas que heredamos, ¿sí? de nuestros padres, de nuestros abuelos, quizás costumbres o costumbres pecaminosas, o simplemente todo aquello que nos apartó de Dios, ¿no? Y Él ignoró el pasado, ignoró nuestras faltas. Él aún antes de crearnos, antes de que nosotros vengamos a la existencia, Él sabiendo que íbamos a fallar, Él ya proveyó de antemano, ya
proveyó la salida, ¿sí? Entonces dice aquí que el verso 20, que el Mesías fue escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los tiempos posteriores por amor a vosotros. Entonces, el Mesías, Yeshua, es la manifestación del amor de Dios, que nos revela que antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado la forma de que nosotros podamos retornar a Él. Y fíjese aquí, en el verso 21, como yo había leído, decía que en el lugar santísimo, ¿sí? Había había este lugar, ahí se me escapó la palabra, el tabernáculo, ¿sí? Se dividía en dos partes, el lugar santísimo en español y el lugar santo, ¿sí? En el lugar santísimo, donde entraba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del perdón, entraba para conseguir la expiación del pueblo, ¿sí? En ese lugar, en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza. Y ahí le daba la instrucción el Eterno, el verso 21 dice, coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego, con la tapa de la expiación encima del arca, luego pon la tapa de la expiación encima del arca y allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, ¿sí? Esto es algo interesante, que nos resume en sí la obra redentora, ¿no? El plan de redención de Dios, ¿no? Entonces, que por un lado Él, en ese arca de la alianza son puestas las 2 tablas de piedra donde están grabadas los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos son un símbolo que representa todos los mandamientos, obviamente, que son más de 10, ¿ok? Como lo vimos las últimas 2 porciones, vemos que estaban los 10 mandamientos y luego ya en la porción pasada que es Terumá, Mishpatim, que significa ordenanzas, ahí Dios dio algunas instrucciones más, ¿sí? Y luego va a seguir dando, porque fíjense que aquí en esta porción Dios está hablando de que desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel, o sea que todavía vendrían en lo que queda de la Torá más instrucciones para el pueblo de Israel. Pero los 10 mandamientos grabados en esas 2 tablas de piedra es como un ícono, es como una síntesis de todo, es una representación de todas las leyes de Dios, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, a veces se dice guardarás la ley de Moisés, la menciona en singular, pero no es una, son varias. ¿Sí? Y entonces las tablas las 2 tablas de la ley representan todos los mandamientos que Dios nos da. Pero el hecho de ser de piedra nos da a entender de algo que está como un fundamento que es sólido, ¿sí? La roca es sólida. La roca nos da, se utiliza para el fundamento, así como Yeshua, me estoy acordando en este momento que dijo que aquel que guarda mi palabra, el que dice, le compararé a aquel que construyó su casa sobre la roca, que aunque vino luego el viento, la tormenta, la inundación, su casa permaneció firme porque estaba sobre la roca, pero aquel que no escucha mi palabra, no la pone en práctica, es como alguien que construye su casa en la arena y cuando viene la tormenta, la prueba, su casa termina despedazada, ¿sí? Entonces la ley que está en 2 tablas de piedra representa la firmeza, estamos hablando de algo que no cambia, algo que está firme ahí. Pero que sobre la ley, que si bien Juan dice que es lo que define el pecado, ¿sí? Y es guardada dentro del arca de la alianza, quiere decir que esto es algo que no podemos sacar de las leyes, no es algo que se pueda cancelar, ¿sí? Pero sobre la ley está la tapa de la expiación. Y ahí en la etapa de expiación es donde el sacerdote expiaba, ¿sí? Expiaba la culpa, el pecado del pueblo, ¿sí? Entonces, por medio de la expiación es que Moisés y el sumo sacerdote que vendría a cumplir esa función,
podría encontrarse con Dios y podría escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces, acá en una forma resumida podemos ver que la ley está firme, es una roca, es el fundamento, y a través de la expiación que viene de la mano del Mesías, ¿sí? Nosotros podemos reencontrarnos con Dios y podemos escuchar la voz de Dios. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces, las palabras, y Yeshua es la Torah viviente, ¿sí? Dice la palabra que el verbo, que es la palabra, se hizo carne. Entonces, la palabra que es la Torah, la ley de Dios, se hizo carne, y en Yeshua podemos ver la Torah viviente, que es la ley puesta en práctica. Así como Yeshua vivió, esa es la puesta en práctica de las leyes de Dios. Y mediante Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe, el que proveyó dando su sangre para que nosotros podamos recibir la expiación, nosotros podemos tener un reencuentro con Dios, nuestra comunión puede ser restaurada con Dios y podemos acercarnos a Dios. Bueno, resumiendo a este tiempo, sabemos que Hebreo nos habla de que lo que hacía el sumo sacerdote en ese tabernáculo era algo limitado, pero que Yeshua mismo ahora abrió un camino vivo hacia el Padre, ¿sí? Por el cual nosotros también podemos acercarnos confiadamente a Dios y podemos encontrarnos con Él. Y Él puede hablarnos, Señor, por esto que estaba representado en este lugar, en este tabernáculo. Por lo tanto, y como decía Pedro, todo esto fue preparado antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que antes que nosotros existiéramos. Sabiendo Él que nosotros, Adán pecaría y bueno, muchos se desviarían, pero Dios de antemano ya preparó aquel que iba a proveer para nuestra expiación, aquel que proveería para nuestro retorno, aquel que proveería nos daría la dádiva para que nosotros podamos ser, nuestra maldad fuera expiada y podamos reconstruir y retornar a Dios y podamos oír la voz de Dios. Amén. Qué tremendo esto. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Esto nos sigue hablando, como les decía, estoy compartiendo cómo el Eterno, antes que el mundo fuera, antes que nosotros existiéramos, Él ya proveyó, conociendo nuestros desvíos, Él ya proveyó la forma en que nosotros podríamos retornar a Él. Aleluya. Amén. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está, por quién vendría la expiación. Por eso, por encima de la ley está la obra expiatoria de Yeshua, mediante la cual nosotros, creyendo en Él, poniendo nuestra mirada en Él como el autor y el consumador de nuestra fe, y también siguiendo su ejemplo, amén, obtenemos el perdón de nuestros pecados, encontramos la redención y podemos reencontrar y encontrarnos con Dios y oír su voz. Amén. Aleluya. Pero bueno, todas estas bendiciones que podemos estar hablando acerca de lo que Dios proveyó para cada uno de nosotros, y ahora voy a hablar de otra parte, digamos, que es la que nos toca a nosotros, ¿no? Por un lado, lo que Dios proveyó, lo que Dios nos dio, y también está muy interesante analizar este texto, ¿no? Porque el Eterno le manda, volviendo al verso 2 del capítulo 25, dice, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí.
Estaba mirando aquí la palabra generoso. Palabra generoso es la palabra nadab, ¿sí? Me sorprendió esto porque, bueno, Nadab y Abiú, como ustedes saben, no, desconocía yo el significado de la palabra Nadab, del nombre de Nadab y Abiú. Si mal no recuerdo y nos relata, bueno, ahora en las porciones que vienen, pero ya lo hemos hablado el año pasado, acerca de estos hijos de Aarón que se acercaron a Dios y murieron, ¿sí? Pero Nadab significa, no sé si pueden ver ahí, si les aparece en la pantalla esta una ventana nueva que no sé si la transmite, acá dice Nadab, significa ofrecerse como voluntario, podría ser como un soldado, ¿sí? Que se ofrece como voluntario. Pero también me llamó la atención esto, presentar espontáneamente. Entonces, el requisito aquí, lo que pide el Eterno es una ofrenda, pero que sea presentada en forma espontánea, ¿sí? Y luego sigue describiendo el diccionario de la palabra nadab, significa contribuir, dar espontáneamente, espontáneo, ¿sí? Voluntariamente, voluntario. ¿Sí? Esos son todos los significados de la palabra nadab, que es de la que se traduce aquí, cuando dice de todo varón generoso de corazón recogeré una ofrenda para mí. Bueno, es muy interesante que para todo esto que venía hablando hace un ratito, de toda esta provisión que Dios hace, con la cual Dios nos da una forma de retornar a Él, ¿sí? Hay algo que el Eterno espera de nuestra parte, ¿sí? Para que podamos acceder a esta bendición, ¿no? Y es que Dios nos da el privilegio de poder aportar, ¿no? De nuestra parte para que Él, con nuestro aporte, Él pueda crear una morada en medio de su pueblo y habitar en medio de su pueblo. No olviden que, como lo puse aquí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y en algo que quizás algunos quizás no relacionarían, que vendría del acto generoso de dar una ofrenda, esto daría la posibilidad que Dios pueda habitar en medio de ellos. Entonces, esto es algo, podría ser hasta muy polémico, hablar de la ofrenda, porque en verdad, y yo he escuchado varios burlándose, como diciendo de que Dios no necesita tu ofrenda, y es verdad, Dios no necesita tu ofrenda. Lo que Dios en verdad necesita es tu entrega. ¿Sí? Lo que Dios necesita es tu entrega. Y realmente la entrega se mide cuando uno da algo que para uno vale mucho, ¿no? Entonces ahí está, se comprueba o se materializa el tamaño o como decir, la calidad de tu entrega, cuando entregas algo de que para vos vale mucho, ¿no? Entonces, justamente la ofrenda, si vamos al significado del hebreo de ofrenda, a ver, voy a leer, no tenía preparado hacer esto, pero veamos ofrenda, lo que significa ofrenda. ¿Sí? La ofrenda, ahora acá dice presente, especialmente en sacrificio como tributo. Bien, entonces la ofrenda es un presente, es un regalo, es algo que uno da, algo que para uno vale mucho. Y el sentido de una ofrenda es que refleja el deseo de acercarse, ¿sí? El deseo de acercarse a Dios, ¿no? Entonces, y eso es el corbanot,
que hay otra palabra en hebrea que es korbanot, que se utiliza generalmente para hablar cuando se habla de la ofrenda, y refleja el deseo de uno de acercarse a Dios. Entonces, cuando uno va a tratar de dar algo, y en ese algo uno va a tratar de reflejar el deseo de acercarse a alguien, uno va a ser una persona, primero va a ser un acto espontáneo, no va a ser algo como algo obligado o algo por obligación, o no va a ser, no califica a alguien que de algo simplemente para impactar a las personas, para que digan, qué tremendo la ofrenda que da esta persona. No, sino que acá el hecho en sí es esa ofrenda que es algo que vale mucho, pero refleja el deseo de acercarse, ¿no? Entonces, si Dios sabe que uno le está dando un vuelto, una migaja, teniendo realmente para dar, y uno viene falsamente como que uno se está queriendo acercar a Dios y tira así una migaja, un vuelto, algo que en realidad no vale nada para uno, eso Dios lo ve, ¿sí? Entonces, bueno, como le decía, Dios no necesita nuestra ofrenda, Dios necesita nuestra entrega. Nosotros necesitamos, bueno, si vamos a analizar cada vez que alguien da un regalo, un presente a alguien, trate de ponerle cariño, empeño para que eso refleje un deseo, un aprecio. Entonces, cuando realmente eso ocurre de esa manera, es cuando realmente ese regalo produce el efecto deseado, ¿no? Que es realmente acercarse a esa persona a la que uno le está dando ese presente, ¿sí? Sentirse, manifestar el aprecio, manifestar el cariño, el amor, y entonces que haya un acercamiento, que haya un lazo más fuerte entre esas dos personas, ¿sí? Entre aquel que se quiere acercar al otro. ¿Recuerdan Jacob cuando se reencontró con su hermano y le mandó 7 presentes a él por delante, y de alguna manera eso surtió efecto porque Jacob fue mandando esos presentes que reflejaban su deseo de decir, de manifestarle un deseo de acercarse a su hermano, y eso aplacó la ira y ellos se abrazaron y impidió que Esaú, que venía con 400 hombres aparentemente armados para destruirlo a Jacob, no pudieron hacerlo, ¿sí? Simplemente porque Jacob envió esos presentes y él vio que realmente sintió eso de parte de Jacob, un deseo de acercarse en shalom y en paz, ¿no? Y de esta manera Dios también nos da la oportunidad a cada uno de nosotros poder, repito, Dios no necesita nuestra ofrenda. Él es el dueño de todo el oro, la plata, el mundo. Él no necesita nuestros bienes. Dios lo que necesita, el que anhela, es nuestra entrega, ¿sí? Y así funciona esto, ¿no? Que nosotros podamos... y esto es, como les decía, para poder acceder a todo esto que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, Dios requiere que haya una entrega. Y para haber una verdadera entrega, entonces nosotros debemos saber darle al Eterno lo que nos pide. Recuerda, Abraham, Dios, en su momento Dios le pidió a su hijo, ¿sí? Su primogénito, Isaac, el que él más amaba, pero no se lo estaba pidiendo en verdad para quitárselo, sino simplemente para probar su nivel de entrega a él, para luego él darle todo lo que él tenía para darle. Amén. Y así sucede, hermanos, que nosotros podamos tener este corazón. Entonces, volvamos al significado de la palabra esta. Nadab es una persona que espontáneamente reacciona ante esto, ¿no? Entonces, y esto hace, esta reacción espontánea de este acto generoso hacia Dios en una manifestación de querer, de expresar su anhelo de acercarse a Dios. Esto abre la puerta, ¿no? Esto propicia parte del Eterno que pueda venir sobre cada uno de nosotros toda la provisión de Dios,
lo que Él ya preparó de antemano, porque Él ya sabía que íbamos a fallar, sabíamos que íbamos a alejarnos, sabíamos que nos íbamos nos íbamos a descarriar, pero como dice Pedro, Él ya de antemano preparó, ¿sí? Él sabía que nuestros antepasados se iban a alejar, pero Él preparó la provisión, ¿sí? Y Él a su tiempo envía a su Hijo para que se produzca la expiación y nosotros podamos escuchar la voz de Dios, podamos acercarnos a Dios confiadamente y podamos recibir todas sus bendiciones. Amén. Sigo aquí con 2 Corintios 8:12, dice, porque cuando hay prontitud de ánimo, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y ahí a veces hay dilemas, hay algunos que dan más, algunos que dan menos, pero esto es de acuerdo a lo que uno tiene, ¿sí? Cuando uno es espontáneo a dar lo que uno tiene, dentro de lo que uno tiene, entonces una persona evaluando así, no como Dios lo hace, podría decir, bueno, aquel dio, la ofrenda de aquel es más buena porque dio, no sé, $1.000, dio $100, dio X, pero esto no pasa por ahí, sino que Dios ve el corazón, primero, Dios sabe lo que uno tiene, y Dios sabe cuando alguien ama, ¿sí? Las riquezas. Recuerden que Yeshua en un momento vino no lo tenía aquí, pero preparado, pero a mí me impactó mucho esa palabra. Dice que una persona vino corriendo, ¿sí? O sea, ustedes saben que uno puede venir moderadamente, pero esta persona vino corriendo como expresando un deseo profundo de querer acercarse o de saber con un interés genuino y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y dice que vino así, corriendo, como diciendo, uy, cualquiera que lo viera por fuera diría, uy, qué interés que tiene esta persona de tener la vida eterna. Pero entonces le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, todo ello lo he guardado en mi juventud. Sí, todos los mandamientos guardados. Y Yeshua dice que lo miró y le dijo, una cosa te falta. Andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y dice que esta persona se puso triste, se entristeció de que le haya pedido eso, porque era una persona que tenía mucho dinero. Y esto no es un requisito que Dios le pida a todos. De hecho, Yeshua no le anda pidiendo a todas las personas que vendan quizá todos sus bienes y lo sigan. Quizá algunos, sabemos que los 12 discípulos le siguieron, ¿sí? Y se abocaron al servicio, al llamado que él les dio. Pero de repente no encontramos en los evangelios que Yeshua le haya dicho a otra persona que tenía que vender todos sus bienes, ¿sí? Pero ¿por qué se lo pide a él? Dice porque vio que amaba la riqueza, ¿no? Entonces el problema de él no era todo lo bueno que él ya hacía, sino de que bueno, en su corazón lo que él amaba, y como dice Yeshua en su momento dijo, que no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza, ¿no? Entonces no es que es malo ser rico, no es malo ser rico, no. Yeshua nunca dijo eso. Simplemente que cuando uno está aferrado a eso y en realidad ama más a la riqueza que a Dios, entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, lo que Dios pide, como decía, Dios no necesita tu dinero, Dios lo que quiere es tu entrega, ¿sí? Entonces, cuando hay, como dice acá en Corintios, cuando hay una prontitud de ánimo, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que vos tenés, a este joven, Yeshua le pidió que venda todo lo que tiene, porque notó que había este joven tenía un amo, ¿no? Que era el dinero. Y ese era su verdadero amo, ¿sí? Y es a él a quien él servía. Y es por eso que Yeshua le pidió eso. Entonces, bueno, no debemos hacer problema por cuanto, acá no estoy hablando de montos, sino de que Dios sabe lo que uno tiene y lo que no tiene también, y sabe que bueno,
que Él te pide tu entrega. Y en algunos casos, por ahí puede pedir que puedas evidenciar tu entrega, ¿sí? Ahora, sé que me queda poco tiempo, pero vamos a avanzar con esto. Marcos 12:41 dice, sentado al lado opuesto, pero de frente al arca de las ofrendas, está hablando de Yeshua, observaba cómo la gente que pasaba por allí echaba en ella sus monedas y muchos judíos ricos echaban mucho, ¿sí? Uy, qué impresionante. Algunos echaban bolsas llenas de dinero. Y yo me puse a pensar en algún momento, ¿qué tan importante era esto como para que Yeshua se sentara ahí para observar cómo la gente ofrendaba? Esto es algo que quizá a alguno no le parezca que sea algo importante, no obstante, Yeshua fue y se sentó a observar cómo algunos ofrendaban, y lo que vio que había gente que muchos dirían, ¿cómo ofrenda aquel? ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! ¡Qué amor que tiene por la obra de Dios esta persona que entrega sus bolsas llenas de dinero! Pero Yeshua estaba observando la motivación con la que lo hacían. Y lo que Yeshua dijo, que vio una viuda que echó 2 moneditas, ¿sí? Pero llegó una viuda pobre y echó 2 blancas, lo que es un cuadrante. Voy a poner una versión que, a ver, dice, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y Yeshua llamó a su discípulo y les dijo, o sea, cuando Yeshua vio realmente algo interesante para ver, algo realmente para impactarse. No fueron las grandes bolsas de dinero que echaban los ricos, sino que lo verdaderamente impactante fue lo que vio al ver la viuda. Y Yeshua llamó a su discípulo y les dijo, quizás los discípulos estaban ahí mirando sin saber qué es lo que Yeshua estaba haciendo ahí verdaderamente, pero él estaba observando esto. Y les dijo, les aseguro que esta vida pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esto dieron de los que les sobraba, pero ella dio de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, entonces no es la cantidad, sino que es de acuerdo a lo que uno tiene. Eso por un lado, pero también creo que para Yeshua también es muy importante esto, porque me estaba acordando este pasaje en 2 Corintios 8:9 que dice, porque conocéis la gracia de nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Entonces, Él no nos pide nada que no haya hecho Él primero, ¿sí? Lo que Él hizo es dejar su trono, ¿sí? De gloria, su posición, y Él se hizo pobre, se despojó de todo eso, por amor a nosotros, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora, y de la misma manera ahora Él lo que nos pide y que espera de nosotros que también seamos dispuestos para alcanzar la provisión de todas las bendiciones con las que Él nos bendijo, nosotros también seamos capaces y tengamos la disponibilidad de saber dar todo, ¿sí? Y no guardarnos nada. Y bueno, en otro pasaje, Yeshua, bueno, creo que estoy hablando de pasajes acerca de lo que es, acerca de la importancia de dar, ¿sí? Porque todas las bendiciones de Dios están creo yo que están condicionadas a este punto, o al menos viéndolo. La provisión que Dios nos da para retornar a Él, Dios requiere que nosotros sepamos dar, ¿sí? Lucas 12:21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué está hablando acá este pasaje? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces leamos este pasaje. Dice, aquí dice, y le refirió una parábola, estoy leyendo Lucas 12:16, diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma te será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios, ¿sí?
a diferencia, y aquí debemos ver bien el contraste, que es aquel que hace tesoro, aquel que es rico para con Dios, ¿sí? Y que entiende que todo el oro del mundo que podamos ganar aquí no nos sirve de nada si nosotros no manifestamos nuestra entrega a Dios. Si nosotros no realmente, y aquí nos da un consejo en Mateo 6:19, dice: no acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Bien, y Dios quiere nuestro corazón, por cierto. Entonces, solo una persona que sabe, y repito, no creo que el mensaje bíblico, el mensaje de Yeshua sea que en contra del rico o en contra de que una persona tenga provisiones o tenga sea prevenido al futuro, pero que el que tenga la gracia de tener una vida abundante sepa no aferrarse a ello como si fuera lo máximo y no amar eso por sobre el amor a Dios, y que también sepa canalizar de todo lo que Dios le da, canalizar una parte para bendecir, ¿sí? Y ahora veamos a quién deberíamos bendecir. Dice Deuteronomio 26:13: y dirás delante del Eterno tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. ¿Sí? Entonces aquí hay al menos 4 personas, 1, 2, 3, 4. 4 personas a las que deberíamos destinar nuestra parte de nuestra bendición. ¿Sí? Habla al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Debemos, Dios va a poner a nuestro camino el extranjero, el huérfano, la viuda, ¿sí? Para que nosotros podamos bendecir, podemos canalizar lo que de la abundancia que Dios nos dio, o de la no abundancia, porque también es válido y cuenta mucho, también como la viuda que no tenía o tenía muy poco, pero de lo poco que tenía ella sabía que era importante. Ella también quería acercarse a Dios y ella también quería manifestar mediante su entrega, ¿sí? Entonces vemos que aquí es secundario a dónde uno va a dar, si puede ser que alguien te pida o sea, yo he vivido muchas veces gente que con mentiras ha tocado la puerta y ha dicho: necesito para el pasaje porque mi hijo está allá y tengo que ir a verlo y necesito dinero para el pasaje, que esto, que el otro, y todo un cuento, y a veces uno le ha dado, y yo personalmente lo he visto muchas veces porque vivía en la iglesia y he visto mucha gente que ha venido a golpear y a pedir con una historia de esa, y luego he visto a esa persona que estaba luego que uno lo ayudó, estaba tomando o estaba haciendo otra cosa, nada que ver, usó los fondos que pidió, era toda una mentira, ¿sí? Lo he visto muchas veces, o sea que de eso hay, pero, o sea, es decir, puede ser que alguno por ahí vaya de corazón a ayudar a alguien, el cual con mentira buscó o obtuvo eso, ¿no? Pero no obstante, delante de Dios, si bien uno por ahí debe tener cuidado de eso, no digo que no, pero lo importante es delante de los ojos de Dios el corazón de uno para con el prójimo, ¿sí? Cuando se presenta la ocasión que uno puede hacer, comienza acá al extranjero, dice: conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Quiere decir que lo que Dios pide, que no te olvides del, bueno, y acá habla del levita, ¿no? Ahora, en este momento, hoy por hoy no está el levita, pero podemos identificar bien por ahí a un extranjero que está mal y que necesita una ayuda, un huérfano, una viuda, la podemos identificar claramente. Quizá difícil identificar a levita, pero vamos a decir, hoy no hay levitas
pero sí hay hombres de Dios que cumplen la obra de Dios. Y bueno, entonces habrá que identificar a aquel hombre, esa persona de Dios que Dios ha puesto para que tú puedas, si Dios pone en tu corazón, también bendecirlo. Y dice acá, no me he olvidado de ellos, ¿sí? Deuteronomio 14:29 dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni idea contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, comerán y serán saciados para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron, ¿sí? Y bueno, también sigue hablando aquí otros textos que habla de cuando iban a cosechar, que dejen, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, ¿sí? Para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces mencionan varios pasajes, cuando sacudas el olivo, no recorrerás las ramas hasta que hayas dejado tras de ti, y serán para el extranjero y para el huérfano y para la viuda, ¿sí? Entonces menciona en muchos lugares, en esas fiestas también donde Dios mandaba que guardara a su pueblo, también mandó que, y por acá lo tenía, que en Deuteronomio 16:14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y también ordena que también provea para que puedan alegrarse juntamente contigo el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Es decir, que lo que Dios pone, como dice, para que Dios te bendiga, y dice, como tú me has mandado, ¿sí? Entonces, lo que Dios pide, que no te olvide, el que es bendecido, el que es prosperado, que no se olvide. Luego en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo, ¿sí? Entonces, sigue mencionando acá en el Nuevo Testamento, Santiago sigue mencionando esto como algo importante, ¿sí? Entonces decía, bueno, para hablar del levita, hoy no hay levitas, pero creo que en todo tiempo Dios ha levantado sus hombres, sus siervos, los que pregonan su mensaje. Yeshua hablaba de los pequeños, ¿sí? En Mateo 10 podemos ver, dice, el que os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que reciba un profeta por el nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe un justo por el nombre de justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Si quisiéramos saber quién es uno de estos pequeños, a quien Yeshua llama pequeños, ¿sí? Que da a entender que son discípulos, y vamos a leer el capítulo 10 al comienzo, nos relata que él escogió 12 discípulos y los mandó a recorrer las ciudades y a pregonar el mensaje, ¿sí? Dijo, si no ir antes, los mandó, dice, a estos 12 envió Yeshua y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis a la región de Samaria, sino ir antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Les dijo, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. El verso 11, cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz, y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros, ¿sí? Y ahí es donde, en este contexto, al final del capítulo, que es el texto que leí al comienzo, cualquiera pues que os dé beber un vaso de agua, porque soy del Mesías, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Entonces, estos pequeños está refiriendo a los discípulos de Yeshua que saldrían a cumplir la misión que él les dio. Entonces, esto nos habla también que hoy por hoy, estos discípulos que Yeshua mandó no eran sacerdotes, no eran levitas, que quizás tendrían el reconocimiento oficial como de siervos de Dios autorizados. Estos discípulos de Yeshua no como dice algunos, que eran gente del vulgo, gente que ya no sabía leer, no sabía escribir. Pablo dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y estos pequeños
estas personas que no tenían el renombre ni en la categoría, ni, bueno, pero estos pequeños eran los que él había enviado y eran los que habían acudido y habían creído en él. Por lo tanto, estos pequeños, Yeshua le dice que les dé un vaso de agua y no va a perder la recompensa, ¿sí? Así como el que aporta un profeta, o el que aporta, como decía otro, mencionaba el que ayuda a un justo, o el que ayuda a un profeta, no va a perder recompensa. Y el que ayuda a uno de estos pequeños, que quizás parezcan insignificantes, pero simplemente están haciendo una gran misión de cumplir el mandato de Yeshua de ir y predicar el Evangelio, el que le diera un vaso de agua. Así que imaginémonos que, como decía, si fueran recibidos en una casa y le dan un vaso de agua, no van a perder la recompensa, cuanto más si le dan buena comida, si le dan buen lugar acogedor para dormir y todo lo demás, ¿no? Entonces, realmente no hay levita en este tiempo, pero sí hay, la obra de Dios no ha parado y Dios sigue obrando y Dios sigue usando a diferentes personas. Creo yo que debemos identificar a aquellos que Dios ha levantado, ¿sí? Y poder canalizar, dice, y no olvidarte de ellos, ¿sí? Bueno, y pensando en esto, vino a mi mente también en el tiempo del rey David, cuando él era un ungido por Dios para ser rey, pero todavía no lo era, ¿sí? Era un periodo en donde Saúl lo perseguía para matarlo y andaba por las cuevas, ¿sí? Con un grupo de personas que lo acompañaban, andaba por las afueras de las ciudades, huyendo de Saúl. Si mal no me acuerdo, algo de 13 años estuvo David en esta situación. Y bueno, en esas situaciones, bueno, él defendía a los campesinos de los filisteos, y de esa manera él, cuando veía que los campesinos estaban cosechando, iba y le mandaba a algunas personas para que le pidieran algo para comer, para él, para esa gente que andaba con él. Si en una oportunidad él mandó un grupo a pedirle algunas provisiones a una persona que se llama Nabal, porque vio que estaban esquilando las ovejas y sabía que era momento en donde estaban, digamos, teniendo provisión para hacerlo. Y Nabal respondió a los siervos de David, dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los siervos que huyen de sus señores, como echándole en cara. Hay muchos que están huyendo en este caso, estaba huyendo de Saúl. Y lo habló así con desprecio. Siguió diciendo, tomaré yo ahora mi pan y mi agua y mi carne que es sacrificado para mis esquiladores y los daré a hombres que no sé de dónde vienen. Este hombre manifestó desconocer quién era David, pero en ese momento David era un pequeño, quizás era un anónimo, pero era un ungido de Dios, ¿sí? Era un ungido de Dios y ese hombre David no sería nada menos que el rey de Israel, el futuro rey de Israel, pero Nabal en ese momento no lo sabía, ¿sí? Era un pequeño, David era un pequeño en ese momento, pero dice, David se enardeció y dijo a su gente, cuando vino las personas con esta respuesta, le dijo, tomen la espada y bueno, y estaba malísimamente mal. David tomó una reacción quizá que hubiera sido trágico que él siguiera en eso, pero dice que luego se entera la esposa de Nabal, se entera esto que ocurrió y cómo su esposo los despidió a los siervos de David. Y esta mujer tomó un asno y a sus siervos les pidió ayuda y tomó provisiones y fue urgente a encontrar, a salir al encuentro de David y pidió a David que no tomara una acción contra su marido y lo que había hecho. Y esta mujer me sorprendió siempre esto, ¿no? A ver. Entre las palabras que esta mujer le habló a David, le dijo esto: y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel,
Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Entonces ella entendía que David iba a tomar una medida mala o iba a tomar una acción de atacar a su familia. Pero ella tiene algo diferente. Ella reconoce que en el futuro él sería el rey de Israel, de alguna manera. Porque si sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que le ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel. Bueno, esto es lo que me ha llevado a entender, ¿no? Cómo un mismo matrimonio, el hombre ignora diciendo, ¿quién es David? ¿Quién son? O sea, ¿por qué tengo que yo hacer algo por esta persona? No obstante, cómo la mujer puede tener otra perspectiva, o sea, de la misma persona, o sea, del mismo David, uno lo tiraba abajo y el otro, y no lo reconocía, y la mujer sí. Y dice, cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. No solamente que ella entiende que quizá en ese momento David estaba siendo perseguido, pero en su momento alcanzaría todo lo que Dios le prometió. ¿De dónde sacaría todo este conocimiento esta mujer? Pero bueno, es una revelación que ella supo tener en ese momento cuando David no era nadie. Y bueno, y dice el verso 35, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Y bueno, yo no tengo tiempo para leer todo, pero sí puedo ver que David dijo, en un momento expresó algo así como, gracias que Dios te envió para impedir que yo haga lo que iba a hacer, porque iba a ser una locura, ¿sí? En ese momento. Pero esto pasa, hermanos, amigos, muchas veces Dios levanta a estos pequeños que Dios puede estar levantando, que está poniendo en tu camino, que son personas que quizás para muchos no son nadie, pero son las personas que Dios puso, ¿sí? Y esas personas son las que, como Abigail, ¿sí? Abigail creo que se llamaba esta mujer, supo reconocer, aunque su marido despreció, ¿sí? Dijo, ¿quién es? David, ¿sí? Pero resulta que la mujer vuelve a su casa y el marido estaba en una fiesta, tomando, comiendo, bebiendo, y lo cierto, lo real y lo concreto que Nabal muere, ¿sí? Unos días después muere, y finalmente esta mujer termina siendo esposa de David, ¿sí? Unos días después, ¿sí? O un tiempo después, no sé precisar ahora bien los detalles, pero lo que quiero decir, hermano, es que bueno es que en este tiempo no hay levitas, no hay sacerdotes, pero sí hay personas que están haciendo la obra de Dios, son aquellas personas a las que nosotros debemos identificarlas, por supuesto, junto también al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado y a las personas que Dios ponga en nuestro camino. No debemos cerrar contra ellos nuestro corazón y debemos tener un corazón presto a bendecir y ayudar. Si esas personas, 2 Corintios 8:15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tenía más y el que poco no tenía menos. Y de esta manera, hermano, yo creo que estas personas, toda esta provisión que Dios dio para que nosotros podamos retornar a Él, está lista para cada uno de nosotros. Y creo que uno de los rasgos característicos de una persona es para poder alcanzar esta provisión del cielo, ya dada para cada uno de nosotros desde antes de que nosotros fuéramos creados, ya estaba todo listo de parte de Dios, es justamente tener un corazón como Nadab, como la palabra, como Nadab, un corazón, ser Nadab, ¿sí? Una persona que sea espontáneamente predispuesta a dar, ¿sí? A ayudar, ¿sí? Ya le digo, ahí como dice la palabra, tenemos los pequeños, la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, ¿sí? Ahí están aquellas personas mediante las cuales Dios puede poner un sentir en nosotros para ayudar, para proveer, ¿sí? Y no debemos endurecer, sino que debemos ser pronto. Porque decía Pablo y Yeshua enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, cuando nosotros recibimos es una alegría, ¿no? Es una alegría cuando uno está
necesitando y alguien viene y te da. Es una alegría. Pero más bienaventurado, dijo Yeshua, es dar que recibir. Y haciendo esto, entiendo yo que personas nadab, ¿sí? Personas que son espontáneos para dar, ¿sí? Y cuanto más para hacer la obra de Dios. Como dijo Yeshua, le estaba leyendo el Shabbat pasado, más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas que nosotros necesitamos, la comida, la bebida, el alimento, la ropa, el techo, todo esto es provisión de Dios para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo buscamos? Siendo personas espontáneas para dar. Amén. Imitadores de nuestro Maestro, que siendo rico, por amor de nosotros hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos de esta misma manera, nosotros con nuestro dar, con nuestra benevolencia, con nuestro dar espontáneo, eso se transforma en una puerta que se abre inmensa de bendiciones para cada uno de nosotros, donde fluyen todas las dádivas de Dios preparadas para cada uno de nosotros. ¿Sí? Viene a mi mente un pasaje que dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. O sea que toda bendición que nosotros podamos necesitar ya está provista. Pero a veces no se derrama sobre todo, sino sobre aquellos que tienen en cuenta estos requisitos. Finalmente les leo esto: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estos son los rasgos que el Eterno espera de cada uno de nosotros para que Él pueda habitar y volver al medio de su pueblo. Así que nosotros podemos dar y aportar para la obra de Dios. Y esta es la obra de Dios, hermano. Si esta no es la obra de Dios, ¿dónde está la obra de Dios? Que nosotros podemos no olvidarnos de los pequeños, no olvidarnos del huérfano, la viuda y el extranjero, ¿sí? Hermano, que el Eterno les bendiga, que el Eterno realmente ponga, el Eterno nos dé luz a cada uno de nosotros cómo poner en práctica esta palabra, y que en este tiempo nosotros podamos ver el amor y el favor del Eterno, así como Él proveyó para cada uno de nosotros, así nosotros podemos ser instrumento de Dios para proveer a aquel que no tiene, amén. Así que, hermanos, oremos que el Eterno nos dé luz para practicar esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Torá. Te rogamos que tú nos des, Señor, el entendimiento, Señor, y la gracia de poder poner en práctica esto, Dios mío, en este tiempo, Señor. Donde también tu palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, pero que en este tiempo, Padre, nosotros vamos a tener un corazón sensible, dócil, Padre, para poder sentir lo que siente, Señor, lo que siente nuestro prójimo que está a nuestro alrededor, Padre. Sabiendo de que tú, Señor, nos has tenido en cuenta, Señor, aún antes de la fundación del mundo, y has provisto para cada uno de nosotros, y nos has sido amplio en perdonar, amplio en proveer todo lo que necesitamos. Y así también nosotros, para recibir tus bendiciones, podemos también ser de la misma manera, Señor, y proveer, Señor, y ser espontáneos para dar. Padre, en el nombre de Yeshua, que tú nos des luz para poder entender estos principios de la fe, de la palabra, y que podamos ponerlo en práctica en este tiempo. Para la gloria de tu nombre, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en este día. Les mando un saludo, un abrazo.